Jugadores históricos hay muchos. Cada club del mundo tiene por lo menos uno de ellos. Pero jugadores que son la historia de un club, esos son bien pocos. Y vamos a repasarlos aquí, en Cagliari. Hay futbolistas que cambiaron la historia de un equipo, que son la historia misma de este equipo. No son tantos, porque los clubes grandes tienen demasiados años y han jugado demasiadas leyendas a su servicio. Pero aquí vamos a hablar de aquellos jugadores que si no cambiaron totalmente la historia de un club, sí que al menos tomaron a un club en picada y que a partir de su estrellato, de su liderazgo, de ser las figuras indiscutibles de ese determinado equipo en un momento del tiempo, lo catapultaron de nuevo a los primeros planos. Puede que sea precipitado incluirlo en esta lista impulsados por la frescura del momento y sin la perspectiva que da el tiempo. O tal vez no, porque lo que ha hecho Zlatan Ibrahimovic desde su vuelta al Milan es demasiado llamativo como para negarle el estatus de histórico. El Milan, que estuvo una década sin competir, ha encontrado en el delantero de 39 años todas las respuestas a sus males infinitos. Pase lo que pase al final de la temporada, ya es una gran historia. Cierto es que la Fiorentina ganó 2 Scudettos a mitades del siglo XX y que con Gabriel Omar Batistuta ni a subcampeón llegó. Pero el goleador argentino fue un ejemplo de lealtad. Descendió con el equipo, ascendió, ganó la Copa Italia y luego se fue a ganar el Scudetto con la Roma. 20 años después, Batistuta sigue siendo el primer nombre que nos viene a la cabeza cuando nos dicen Fiorentina. Similar al de Batistuta es el caso de Mario Alberto Kempes y el Valencia. Más que los títulos conseguidos, que tampoco fueron la gran cosa, está la sensación de que el equipo de segundo plano se dio el lujo de tener en sus filas al mejor delantero de la época y mantenerlo contento durante 7 largas temporadas plagadas de goles y alegrías. Si un equipo en el mundo está marcado por un antes y un después, ese es el Atlético Celaya de Emilio Butragueño. El pequeño club mexicano recién ascendido a Primera División logró convencer a la figura del Real Madrid contra toda lógica y llegó hasta la final de la temporada 95-96, quedando subcampeón ante el todopoderoso Necaxa tras empatar los 2 partidos. Cuando Butragueño se fue, el Celaya no tardó en desaparecer. La historia le ha hecho poca justicia al Hamburgo de Felix Magath. Conducido por el mediocampista alemán entre 1976 y 1986, el dinosaurio ganó 3 Bundesligas, jugó 2 finales de Champions League y ganó una de ellas. Desde que Magath se retiró, el ahora club de segunda división no volvió a levantar cabeza, ni mucho menos trofeos. Alan Shearer puso en el mapa al Blackburn Rovers, un equipo que no ganaba nada desde inicios del siglo XX y que con el gran goleador inglés se llevó increíblemente la Premier League de 1995. Shearer se fue a triunfar al Newcastle y 3 años después el Blackburn descendió, condenado a un olvido del que aún no se recupera. El Ajax de Ámsterdam había ganado apenas 3 de las últimas 25 ligas y los Países Bajos sumaban 36 años sin ir a un mundial. Johan Cruyff fue el primer argumento para poner en el mapa a su club y como consecuencia también a su selección. 8 ligas, 3 Copas de Europa y un punto de inflexión en la forma de jugar al fútbol en el mundo fueron su modesta contribución. El equipo más popular de Brasil no ganó nada a nivel nacional, ni mucho menos continental antes de 1980. Con Zico en sus filas, el Flamengo levantó sus 3 primeros Brasileiraos, la que hasta el año pasado era la única Copa Libertadores de su historia y la imborrable Copa Intercontinental tras golear al todopoderoso Liverpool de Kenny Dalglish. En junio de 1956 cambió la historia del Santos de Brasil. Un joven recomendado de 15 años llegó del modesto Bauru y desde entonces el club que había ganado 2 torneos paulistas empezó a ganarlo todo, pero todo, hasta 1974. Sin Pelé, Santos tuvo que esperar hasta 2002 para volver a ganar el Brasileirao y hasta 2011 para levantar otra vez la Libertadores. Empezó con la Copa Italia, siguió esa misma temporada con el primer Scudetto en la historia del club. Luego ganó el segundo Scudetto y la Copa UEFA, hoy bautizada como Europa League. Todo en un club que antes y después de él se ha tenido que conformar con celebrar un puñado de Copas Italia.
Diego Armando Maradona en el Napoli es y será el mayor ejemplo de cómo un jugador no solo cambia la historia de un club, sino es la historia misma de este. Y sí, ¿quién sino el Napoli de Diego Armando Maradona merecería el honor de estar en el primer lugar de esta lista? Si hay alguno que me falte, si por omisión me olvidé de un futbolista que realmente haya sido un antes y un después en la historia de un club, déjenmelo saber en la cajita de comentarios y ahí podremos debatirlo. Por lo demás, suscríbanse, activen la campanita, denle like, hagan todo lo que todo el mundo les pide y nos vemos en el próximo video.